Vamos a hablar sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización en procesos judiciales. Por ejemplo, una IA que decida quién tiene la culpa en un juicio. O imagínate un robot siendo tu abogado. También podría ser. Quien nos va a aclarar todas estas dudas es el invitado de hoy, que es una auténtica institución. El señor Alfonso Peralta es magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix. Es el primer español y primer magistrado miembro del Comité Consultivo de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea de Eficiencia de Justicia del Consejo de Europa. Es consultor de la UNESCO de Inteligencia Artificial a nivel global y derecho. Miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional de División Penal, doctorando en Derecho en la Universidad de Granada sobre la tecnocensura de los algoritmos a la libertad de expresión. Y yo me quedaría, porque me ha gustado mucho, con que es juez español interesado en derecho digital y distintas ramas del derecho tecnológico como proceso judicial tecnológico, justicia predictiva, ciberseguridad, cibercrimen, inteligencia artificial y un montón de cosas. Vamos a dar la bienvenida al magistrado juez don Alfonso Peralta Gutiérrez. Don Alfonso, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Fran? Un placer y encantado de estar contigo, de estar con Fringenieros. Y bueno, pues espero que esa salida un poco de la temática técnica e ingeniería habitual y pasar un poco al mundo legal, al mundo de la legislación y del derecho, pues bueno, que sea entretenida y que pueda gustar a todos los suscriptores. Seguro que sí. Que por cierto, solo he podido leer una octava parte de tu currículum, porque eres miembro designado del Consejo General, corrígeme si me equivoco, Consejo General de Poder Judicial, del Comité de Digitalización de Cooperación Internacional de Comisión Europea. Bueno, un montón de cosas, que es que, bueno, aparte, eres profesor del máster en Legal Tech y Regulación Energética de la Universidad CEU San Pablo, que de eso luego vamos a hablar sobre este máster, que me parece algo muy interesante. Pero es que además has escrito un libro. ¿Pero de dónde sacas el tiempo, por Dios, Alfonso? El libro... También lo he coordinado. Es uno de los primeros libros de Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada con el Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, y un máster de Derecho Digital, Digital Law, Privacy and Business Tech de DIAE, de la Escuela de Dirección y Altos Estudios de Cámara de Granada, que ya comienza a haber también ingenieros que quieren cursarlo, no solo ciberabogados, sino también ingenieros informáticos, principalmente, que quieren conocer tema de privacidad, tema de legislación, tema de derechos. Sí, porque bueno... Y durmiendo poco, lo consigo durmiendo poco. Durmiendo poco, no tienes tiempo. Si tengo un niño chico, pues durmiendo poco, ya está, ¿para qué te voy a engañar? Pues madre mía, si es que este hombre es una joya. A ver, me parece muy interesante el libro porque, bueno, he leído un poquito de lo que me ha dejado me ha dejado la aplicación de Amazon y bueno, es como una especie de guía para tanto magistrados, jueces e incluso gente que, pues, bueno, a la que le interesa el derecho, no sé cómo llamarlo, no sé, derecho digital, derecho de inteligencia artificial. Derecho digital, ciberderechos se llama también, derecho tecnológico. Antes era el derecho a las nuevas tecnologías. Hay que decir que todo esto que suena muy nuevo, en realidad lleva pues más de 30, 40 años. O sea, nosotros, por ejemplo, el máster de DIAE de Cámara de Comercio, pues esta va a ser la tercera edición, pero bueno, hay másteres principalmente en la zona centro, en Madrid, en Barcelona, que llevan ya 30 años. Lo que pasa es que, bueno, nuestra novedad ha sido implantarnos en Granada y en el sur de España, ¿no? Y el libro, pues bueno, es una unión de técnicos, de tecnólogos con juristas. Hay algún titular por ahí de lo que se consigue con un catedrático de informática y 2 magistrados, ¿no? Pues bueno, fue una iniciativa. Yo empecé pues en 2018 con el tema. Es verdad que antes empecé con tema de derecho digital, con tema de propiedad intelectual, con el antiguo P2P, el emule, el caza y todo esto, y si eso era delito, no era delito, era vulneración de propiedad intelectual. Y bueno, luego, pues a raíz de un poco el liderazgo que tiene la Universidad de Granada, porque la Universidad de Granada en inteligencia artificial, como sabes, pues es muy top, es pues la primera o de las primeras de Europa y está entre las primeras del mundo en tema de investigación, en tema de citación.
hay gente pues que está entre los más citados en esta materia, pues Paco Herrera, Óscar Cordón, Enrique Herrera, en fin, gente muy, muy buena. Y bueno, pues yo en esa época dije, pues a ver, esto algo tendrá que regularse y algunos derechos habrá y algún problema surgirá y algún conflicto, ¿no? Y es verdad que nosotros la primera edición fue justo antes de la pandemia y 2019-2020 y en su momento lo veían como ciencia ficción. Incluso, pues bueno, la gente de informática decía, bueno, pero eso llegará, pero dentro de 2030, 2040. En ese momento solo se hablaba del coche autónomo, principalmente como inteligencia artificial. Y bueno, pues ya luego fuimos cumpliendo ediciones del curso hasta ahora. Y bueno, pues quisimos, a raíz también de la candidatura que tuvo Granada para la ESIA, la Agencia de Inteligencia Artificial, y llevar ya varias ediciones, pues hacer una compilación de ponencias en ese libro. Y ahí está, lo que pasa que va todo tan rápido, pues que al final habrá que hacer otra nueva edición. Mira, en el primer capítulo tratabas del libro, la relación de la IA con las administraciones públicas. Esto es algo que a mí me interesa bastante porque, más que nada por el tema de la seguridad de la administración pública, porque, claro, yo a veces, a mí me pasa muy a menudo que cuando intento entrar en una web, por ejemplo, de la Consellería o en mi carpeta ciudadana, ¿no?, lo clásico, me salta un aviso de, ojo, cuidado, que esta página no es segura. Entonces, tú me imagino que esto lo sabes y muy bien. ¿Cuál es el grado de seguridad de las redes o comunicaciones de las administraciones y las administraciones públicas, de los organismos, o sea, todo esto de la firma digital, DNI electrónico, todo esto, ¿están bien hechos? Bueno, pues mira, yo creo que la mejor manera de responderte es que hace poco, ¿no?, han salido los ciberataques a Iberdrola, Telefónica, Santander, Decathlon, pero ha salido a la DGT. Nosotros tuvimos el hackeo al punto neutro judicial con 500.000 de afectados. Bueno, en una semana se dice que han sido afectados los datos de 34 millones de españoles. Pensando que somos 50 millones de españoles, esos son 2/3 de la población. Y se dice que somos el país europeo con más ciberataques y el tercero del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que algo está fallando, porque si somos los más atacados, puede que haya mucho interés. Es verdad que ha habido gente especializada en geopolítica, en tema de ciberseguridad a nivel internacional, que ciertas decisiones políticas pueden suponer un aumento de los ciberataques, pero normalmente lo que yo veo en los juzgados, ¿no?, salvo que sean robos por encargo o estas cosas, normalmente se ataca al débil. Se roba al débil, no se roba al que tiene la alarma, al que tiene la caja fuerte. El león va por la gacela coja, claro, no va por la gacela más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho de proyectos serios, de profesionales habilitados, de sistemas de gestión de calidad, de sistemas de certificaciones de ciberseguridad, el cumplimiento del ENS. Todavía hay proveedores que van a las administraciones públicas y cuando se les pregunta por el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, no te presentes en una administración pública sin cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Uh-huh. Temas de auditorías periódicas. Es decir, yo creo que hay mucho por mejorar. Hay un libro de Mark Goodman, de Delitos del Futuro, que decía que con una apuesta mucho más decidida por la ciberseguridad, que hay mucho margen de mejora. Se habla de un 30%, de un 20%. Y además, pues, es que hay casos, una vez que se produce el ataque, el hackeo, el robo de datos, si es que luego es muy complicado. Yo llevé el hackeo al Ayuntamiento de Roquetas, que fue una transferencia de 600.000 euros a una cuenta alemana, y conseguimos detener al hacker. Ha sido condenado en sentencia firme por conformidad, un ciudadano norteamericano, se le detuvo en Polonia con una orden europea internacional de detención, pero la investigación duró cerca de 3 años, 2 años y medio. Y a veces te ves, pues, cuáles son los más atacados. La agencia tributaria, ¿no?, por los datos y el dinero que tiene, pero también los ayuntamientos. Aquí, por ejemplo, tuvimos una cumbre europea en Granada, donde me consta que las principales empresas que trabajaban para la cumbre reforzaron su ciberseguridad, y las administraciones públicas, ¿no? Y al final quien fue atacado
fueron las administraciones públicas, ¿no? Entonces yo creo que vamos hacia unas tecnologías informáticas que sean de mejor calidad, que estén más reguladas, que se busque más la mejora continua, más profesionales y porque claro, si esos 2/3 de los españoles, si se pusieran a demandar por daños y perjuicios porque sus datos se han visto vulnerados y se han visto descubiertos y están públicamente en la Deep Web, bueno, pues es que las indemnizaciones, tanto por el Estado como por muchas empresas, podrían llevar a la quiebra a muchas. Entonces, bueno, ya lo creo. Tenemos que empezar a plantearnos que no es que no haya soluciones para el hackeo, es que quien responda, quien en caso de que se haya vulnerabilidades, se haya ataques, que esas empresas tendrán que responder y administraciones públicas. Claro, porque oye, me sorprende que con tanta subvención que reciben las administraciones públicas a todos los niveles, ayuntamientos y más altos, que no sean web seguras. ¿Qué ocurre con esos? Por ejemplo, no sé si los fondos europeos Next Generation hay alguna partida destinada a la digitalización para que se refuerce la seguridad y demás. Eso, a ver, por lo que me estás contando, veo que no se está haciendo bien, que no se está gastando bien ese dinero. Hay partidas. Están los fondos Next Generation, el programa 2030, el Digital Compass, que se llama, que es para aumentar la capacidad de especialistas en TIC, de transformación digital de las empresas, de infraestructuras digitales, digitalización de servicios públicos. Al final, cuando miramos un poco lo que ha hecho Europa con todo este tema de los fondos Next Generation y los fondos europeos, se basan principalmente en 3 pilares. El primer pilar es un pilar de la digitalización. Si miramos ahora, va a haber un tsunami normativo enorme. Toda la normativa digital es por reglamento europeo. Eso supone un cambio hasta ahora, porque normalmente se regulaba por directivas. Europa regulaba por directivas. La diferencia entre directivas y reglamentos es que la directiva le da a los países miembros un plazo de transposición, ¿no? Un plazo para que la incorporen a su ordenamiento jurídico, para que hagan una ley nacional. Sin embargo, el reglamento europeo, yo por ejemplo soy juez español y juez europeo, una vez que el reglamento europeo de inteligencia artificial se publicó el día 12 de julio, o sea, la semana pasada, ahora que estamos grabando, pues la semana pasada se publicó el reglamento de inteligencia artificial, entra en vigor a los 20 días y luego será aplicable principalmente a los 2 años, ¿no? Pero yo como juez europeo, si tengo que aplicar alguna parte del reglamento, desde el momento de la entrada en vigor o en este caso la aplicabilidad, lo podría aplicar, pasa a ser norma interna. Y eso es un cambio muy importante. Entonces, Europa ha hecho 3 pilares, el digital con toda la normativa europea, pues de inteligencia artificial, de datos, de gobernanza de datos, la NIS2, que es verdad que es la única directiva de ciberseguridad, pero es que luego pues está la ley de chips, el reglamento MiCA de criptoactivos, la ley de servicios digitales, la ley de mercados digitales, todo eso son leyes europeas, que es como si fuera una ley española. Al final, ¿por qué? Porque, bueno, pues somos 500 millones de europeos, pero el 92% de nuestros datos están en manos norteamericanas y casi el otro restante está en manos chinas. Entonces, lo que se busca es una soberanía del dato, una soberanía digital. Luego ya los otros pilares, pues es el pilar energético, una soberanía energética para no depender del gas, no depender del petróleo extranjero. Y luego, pues es verdad, esa digitalización de las administraciones públicas, esa mejora de las capacidades, ese reforzamiento de las infraestructuras. Entonces, bueno, eso es un propósito. Habrá que ver si de verdad estos fondos se cumplen. Parece que se están ejecutando en menos cantidad de la que debería. Habrá que ver pues el control de los fondos europeos, pues que de verdad se ejecuten en lo que se tienen que ejecutar. Y bueno, pues que esto de verdad no se convierta en un plan digital, ¿no? Que el plan E eran muchas rotondas que se hicieron en España. Pues bueno, esperemos que esto sea de verdad una transformación digital a nivel europeo, ¿no? Porque a veces se ven soluciones digitales, pero yo creo que la solución digital es distinto de una transformación digital. Es decir, una solución digital puede ser algo que te ayude, pero transformar, cambiar todo el paradigma, mejorar todo, pues es un cambio mucho más integral, mucho más una visión 360 y bueno, aprovechar esa posibilidad.
Has hablado de normativa, de normas europeas, regulación así de ámbito más nacional. Yo sé, porque bueno, esto es un canal de ingeniería y aquí, por ejemplo, hablamos muchas veces de ingenieros técnicos industriales que tienen que, en fin, es una profesión regulada, que tienen que, pues, se tienen que ajustar a una normativa, pues, porque los proyectos eléctricos, pues, son tendidos que tiene que utilizar la gente y tienen que ser seguros. Entonces, en relación a esto que mencionas de la normativa, ¿crees que para que un software sea realmente seguro tiene que pasar por una regulación de ese tipo, tan restrictiva como ocurre con este sector, el eléctrico, que es el que yo más conozco? Es decir, un técnico habilitado, una colegiación, un proyecto que esté visado, ¿todo esto pasaría por eso? Mira, yo lo primero, Frank, que voy a combatir un poco es esa máxima, porque de verdad lo creo, o sea, yo creo que la legislación y la regulación ha de ser la justa y necesaria, ni más ni menos. Ahí el tema de Aristóteles, en el término medio está la virtud, ¿no? Pero se dice mucho que esto va a perjudicar la innovación de IA, ¿no? Pero Europa ya a nivel de IA va por detrás de otros países. Y eso no es por la regulación, es decir, la regulación viene ahora. Ese ir a la cola pues vendrá por otros temas que pueden ser, pues, temas burocráticos para creación de empresas, temas de fiscales de impuestos, temas de formación universitaria y planes de estudios y actualizaciones de planes de estudios, etcétera, tema de patentes, tema de inversiones a través de fondos de inversión, de business angels, etcétera. Pero la regulación viene ahora. Y fíjate, yo sí que quiero, si nos vamos al observatorio de la OCDE sobre regulación de la IA, hay más de 350 iniciativas legislativas sobre IA en el mundo. Es decir, que parece que Europa va a ser la única que va a regular, pero es que lo está regulando todo el mundo. Es más, a veces, y yo esto lo digo, pero claro, queda mal decirlo, Europa no ha sido los primeros en regular la IA. Es que no hemos sido los primeros. Los primeros en regular la IA, y por mucho que nos duela reconocerlo, fueron los chinos. Lo que pasa que los chinos en 2018, en 2020 y 2021, si no me equivoco, que era la regulación de la síntesis profunda, la deepfake, y luego había una regulación como sobre inteligencia artificial. Claro, la regulación china no es asimilable a la de ningún país europeo, porque al final, pues una regulación de un país dictatorial, conforme a los principios del movimiento popular chino, etcétera, tal. Entonces, bueno, lo primero yo creo es un poco eso, ¿no? El que no somos los primeros en regular, no somos los únicos. Es más, Estados Unidos ya ha regulado también. La Executive Order de Biden, pues fue una directiva, como si fuera asimilable a Europa a las directivas, para que cada estado regule. Claro, ahora, por ejemplo, Estados Unidos se encuentra en la disyuntiva de que Europa tiene un reglamento único para toda Europa y, sin embargo, Estados Unidos puede tener 50 legislaciones, una en cada estado, por ejemplo, y eso sería bastante anticompetitivo, ¿no? Aunque estoy seguro que le darán solución. El tema también de la regulación de plataformas digitales, pues, a ver, aquí en Europa se habla mucho de la regulación, pero en Estados Unidos allí no se regula, pero te ponen unas demandas millonarias donde te piden 50 millones de euros y 20 de daños punitivos con una plataforma de afectados de 1.000 personas, y eso ha pasado con Apple para temas anticompetitivos, ha pasado con Clearview sobre el tema del web scraping de caras en Internet. Con Facebook también. Con Facebook. En fin, han hecho comparecer a todos, a Sam Altman, a Zuckerberg, a todos han comparecido en el Congreso norteamericano. O sea, es decir, que Estados Unidos, por ejemplo, no es antirregulatorio, pero es verdad que, por ejemplo, Europa, que al final pues no solo tiene pocos datos de soberanía del dato porque están en plataformas, sino que es verdad que Europa tiene muchos pequeños desarrolladores. Y claro, en los grandes store, pues bueno, al final los pequeños desarrolladores son el 99%, y que además que facturen más de 1 millón de euros, pues son muy pocos. Entonces, bueno, esta regulación también pretende favorecer al pequeño. Facebook realizó más de 400 adquisiciones de empresas. Es decir, Facebook a veces, cuando ve una empresa que está despegando y que le puede hacer la competencia, pues te adquiere. Pero es que te podría echar de la plataforma, o Apple te podría echar del store, o
Y ahora ya con la regulación, por ejemplo, de plataformas digitales, eso está más controlado, ¿no? Y luego, pues sobre el tema de la profesión informática, pues yo creo que vamos hacia eso. Fíjate, yo hace poco hice el ejercicio que empezabas tú a decir, vale, una IA provoca daños. Si una IA provoca daños, tendrá que responder. Luego ya podemos entrar a nivel jurídico, si es responsabilidad objetiva, si es responsabilidad subjetiva, si es una responsabilidad que se llama por medios, es una responsabilidad por resultado, pero alguien responderá. Vale, alguien responderá, será la empresa, pero la empresa siempre tendrá un seguro también. Y entonces ese seguro alguien lo tendrá que suscribir. Aparte de la empresa, pues tendrá que haber un director de proyecto. Y tendrá que haber un director de proyecto con un director de ejecución de proyecto. Y entonces alguien tendrá que firmar un proyecto y una ejecución del proyecto. Entonces tendrá que haber un proyecto informático. Es decir, y para que haya un proyecto informático tendrá que haber ingenieros colegiados informáticos y posiblemente un visado. Es decir, cosas que yo veo en arquitectura, que yo veo en telecomunicaciones, que yo veo, lo has dicho, en tema energético, que se ve en aeronáutica, que se ve a nivel naval, que se ve en muchas otras industrias, pues bueno, se tendrá que ver a nivel farmacéutico. Fíjate, yo me planteé, cuando vi la regulación de IA, el compliance de IA, yo dije, ¿y esto de dónde ha salido? Porque veía cosas de privacidad, veía cosas de ciberseguridad, pero me faltaba una pieza. Digo, esto había temas de organismos autónomos y autoridades notificantes, ¿no? Que se llama, no sé qué. Digo, ¿esto de dónde lo han sacado? ¿Esto de dónde lo han sacado? Y claro, yo al final di con la ley general de salud y la ley de medicamento y tal, dije, es el compliance farmacéutico, uno de los modelos. Claro, yo me fui a hablar con gente de la industria farmacéutica y les conté un poco, oye, creo que tenéis similitudes con el compliance de IA. Y claro, lo primero que me dijeron es, bueno, nosotros tardamos 5 años en sacar un medicamento. Seguramente no habría en 4 ChatGPTs en 2 años, si por supuesto tendrían que cumplir con el compliance del medicamento. Pero claro, tampoco habría alucinaciones, porque al final, o si las hay, serían controladas, porque al final no se sacan medicamentos en fase beta, sino que hay ensayos clínicos y tú si quieres te apuntas y es en un entorno controlado, se mira la fiabilidad, se miran los efectos secundarios, es decir, sería un cambio de paradigma, claro. Antes has mencionado a Sam Altman, que es el creador de ChatGPT, o uno de ellos, el más visible, vaya. Él comentó que era imposible entrenar a una IA sin violar los derechos de autor. Eso lo dijo él. Por ejemplo, el caso de Sora. Sora parece ser que estaría utilizando contenido de derechos de autor para generar estas imágenes, ¿no? Con las que todos estamos alucinando. La versión oficial de ChatGPT referente a Sora dice que ellos utilizan imágenes de stock. Yo creo que no hay tantas imágenes de stock para que Sora pueda generar todo eso que el usuario le pide, la verdad. Entonces, ese es el precio que hay que pagar realmente, o sea, que se salten esa regulación. Tú que decías que en Estados Unidos era tan restrictiva, o que ponen esas multas tan millonarias y que hay esos juicios tan mediáticos, ¿crees que es el precio que hay que pagar para tener esa inteligencia artificial tan alucinante? Claro, mira, es que si miramos las declaraciones de Sam Altman, en pocos meses, él primero dijo, voy a abandonar la Unión Europea por el tema de la regulación. Sin embargo, luego a los pocos días dijo, no tengo planes de abandonar, de que ChatGPT abandone Europa. Claro, le demandó el New York Times, ahora un poco profundizo en este tema, ChatGPT, pero muchos modelos de IA generativa tienen bastantes demandas, y bastantes demandas millonarias cada una, Uh-huh. Pero esto puede ser solo el comienzo y puede ser solo la punta del iceberg, ¿vale? Porque hay mucha gente que según el resultado de esas demandas está esperando para iniciar otros procedimientos. En Estados Unidos iniciar un pleito cuesta mucho dinero, ¿vale? Y en un primer momento Sam Altman dijo, no me preocupa la demanda del New York Times porque no necesitamos sus datos para el entrenamiento y no los hemos utilizado. Y luego justificó, es que el New York Times ha hackeado ChatGPT, ha hecho
ha hecho red teaming, por así decirlo, ¿no? Es decir, introduciendo prompts, pues ha conseguido que le diga, partes de la hemeroteca del New York Times que está dentro del programa, pero eso no estaba hecho para eso y tal, ¿no? Claro, luego dice lo que tú has dicho. Es imposible tener grandes modelos de lenguaje sin respetar los derechos de autor. Pero fíjate, después de eso, ha dicho que, bueno, quizás hay que pagar por usar la propiedad intelectual. Es decir, ya comienza a haber un discurso de que hay que pagar por la propiedad intelectual, por esos recursos, y que quizás hay que llegar a acuerdos pues, con grandes medios de comunicación que tienen la hemeroteca, con grandes fuentes de información de editoriales que tienen libros, etcétera, para esos datos. Claro, ellos lo que pretenden en Estados Unidos es lo que se denomina, yo no soy un gran especialista en este tema, en propiedad intelectual, ya hay gente que se está introduciendo porque, bueno, es que ya casi cada parte del derecho y la IA casi es una rama de especialización, ¿no? Pero bueno, lo que viene a defender OpenAI es el denominado uso legítimo norteamericano, ¿vale? Pero eso no está contemplado en Europa. En Europa lo que respeta principalmente es la propiedad intelectual, los derechos de autor. ¿Por qué? Porque bueno, también existe una distinta concepción, es decir, lo nuestro son derechos de autor, es un derecho, una propiedad intelectual con unos derechos personales y unos derechos económicos, mientras que bueno, ellos lo llaman copyright, de que al final también es un derecho de propiedad, ¿no? Ellos lo incardinan distinto. Y claro, todo lo que ha hecho OpenAI y otra serie de grandes LLMs, acordaros que la EPD abrió investigación contra OpenAI, porque claro, cuando vamos a los principios fundamentales de la protección de datos, de un tratamiento de datos, pues ha de existir un interés legítimo, ha de existir un principio de necesidad, ha de existir un consentimiento, un principio de minimización de datos adecuados, relevantes, limitados. Claro, si tú haces un web scraping, una pesca de arrastre de toda la red y coges todo lo que hay en ella y lo metes en un gran LLM, pues claro, eso, el principio de minimización de datos no lo está respetando, o el principio de consentimiento. Es decir, existe en informática un poco esa leyenda urbana de está en internet y es público. Pero bueno, eso es como si yo dejo una bicicleta en la calle y digo, no, es que estaba en la calle y me la he llevado. Ya bueno, pero es que el que esté en la calle no es pública, o el coche, o dejo las llaves, dejo la puerta de la casa abierta y puedes entrar. No puedes entrar, ¿vale? Tú necesitas a nivel de protección de datos una base de legitimación, ¿no? Que se llama. Con lo cual ellos lo que han hecho ha sido esa pesca de arrastre sin ningún tipo de consentimiento ni de base de legitimación. Claro, ahora... Pero bueno, eso viene un poco en el espíritu de Silicon Valley, el move fast and break things, muévete rápido y rompe cosas. Sin embargo, eso le dices a un jurista ese lema y te dice alterum non laedere, que es el derecho romano clásico, que uno de los principios básicos del derecho es no dañar a otro. Mira, tú muévete todo lo rápido que quieras, pero no dañes a otro. Entonces, claro, bueno, pues hay quien dice que veremos a ver si estas empresas aguantan este tipo de demandas, porque esto es solo la punta del iceberg. Si una editorial presenta 3 demandas por 3 autores, pero tiene 200 en nómina, es cuestión de coger a alguien que empiece a frontear contenido protegido y a ver lo que le sale. Y entonces veremos a ver si lo aguantan, ¿no? Claro, este tipo de grandes empresas quieren ahora difuminar un poco la responsabilidad y a ver, pero empezar a llegar a acuerdos, porque por ejemplo el New York Times pide una cosa muy curiosa, que es que no solo pide indemnización millonaria, sino que pide, saque usted mi hemeroteca de su LLM. Eso es como si yo te pido, saca los huevos de la mayonesa. No lo puedes hacer. Con lo cual, y dice, y en caso en que usted no pueda hacerlo, se requiera a OpenAI para como que paralice la actividad hasta que lo resuelva. Claro, si un tribunal dice, oiga, ¿puede usted sacar la hemeroteca del LLM? No, mire, eso es imposible, eso técnicamente. Muy bien, pues paralice usted la actividad hasta que lo solucione. Wow. Hasta que lo solucione, que a lo mejor es volver a entrenar un modelo nuevo. Sí. Con lo cual es que te puedes llevar por delante a OpenAI, pero perfectamente. Y además los jueces norteamericanos en eso podrían no tener problema. Entonces, bueno, veremos a ver. Yo creo que se llegará a acuerdos principalmente, porque al final
pues poderoso caballero de un dinero, pero ojo que las demandas se toman a broma y poquita broma. Luego hablaremos sobre este caso, hablando de tema de bases de datos masivas, el caso aquel de Clearview, que bueno, tenía hoy una base de datos de alrededor de 30.000 millones de fotografías y que parece ser que la policía utilizaba por detrás para hacer unas ruedas de reconocimiento, pues bueno, que evidentemente ilegales, porque nadie puede consultar la base de datos de pues eso, que tiene una empresa privada. Ya sabéis, aquello de me dan dinero por entregar mi fotografía y cosas de esas, no lo hagáis. Luego hablaremos de eso, que es muy interesante. Sí, claro, que aquello sí que daban bastante buen dinero, no sé, eran 40 o 50 euros, no sé. Era pues mucha gente lo hizo, claro. Una cosa, mira, los algoritmos de aprendizaje automático, siguiendo con lo de la IA, son, la verdad es que muy complejos. De hecho, se ha llegado a decir que para el caso de YouTube, que es que ni los propios trabajadores, o sea, llega un momento del nivel de autonomía que tiene YouTube para recomendar los libros, los libros también, y los vídeos también los recomienda. Para recomendar los vídeos, ni siquiera saben ellos cómo funciona, de ese nivel de aprendizaje o ese, no sé, vamos, que se ha convertido en una inteligencia artificial completamente ya autónoma. Desde fuera, vamos, visto yo que no tampoco entiendo mucho, parece que es como que han perdido un poco el control, ¿no? Toda esta gente de las IA generativas. Esta aparente autonomía, sí, es decir, si una inteligencia artificial tomara una mala decisión, que antes lo hemos estado comentando, aquí, claro, esto es algo un poco raro, pero ¿quién sería responsable? ¿La empresa que ha desarrollado el software o la empresa o la propia inteligencia artificial? En un hipotético de, pues eso, que ya la inteligencia artificial toma sus propias decisiones. Pues mira, este es uno de los temas de mi tesis, ¿no? Esa tecnocensura a los algoritmos en la libertad de expresión. Y fíjate, ya sabes, hay estudios sobre el tema de la adicción a las redes sociales. Hay incluso ciertas similitudes de las redes sociales con, por ejemplo, pues los casinos, el juego y tal. Es decir, cuando tú pues vas bajando de manera ilimitada, infinita, el scroll infinito, cuando lo haces, pues bueno, se asimila a la tragaperras y por eso, por ejemplo, la DSA ha cortado de tal manera que tú tengas que pinchar de nuevo. O antes, ahora ya no ocurre, pero cuando antes nos metíamos en Facebook, en X, pues por ejemplo no se veía el reloj arriba, en la esquina superior derecha no se veía, pues como cuando tú entras en un centro comercial o en un casino que quedas sin luz, no sabes si es de día, no sabes si es de noche. Es decir, y eso está hecho para eso. Ahí, el director de Netflix, Reed Hastings, dijo que mi mayor competidor es el sueño. Y fíjate, por ejemplo, TikTok, en China y en el resto del mundo, es distinto el TikTok. Es decir, en China está la versión Douyin. Sin embargo, en TikTok, pues, en Europa, Estados Unidos, existe TikTok, ¿no? Y bueno, hay estudiosos que parece como si China supiera que este tipo de red social puede crear la adicción de una droga, ¿no? Entonces, claro, la versión china pues está más enfocada al empresariado, a la innovación, a la cultura, a los bailes, a la cocina. Y sin embargo, pues la versión occidental, por así decirlo, está enfocada a los challenges, a los desafíos, a los bailes, a presumir de lujo y de coches y de ropa y de tal, es decir, como un poco que nos están dejando medio idiotas con esto, ¿no? Y luego, pues al final, no nos olvidemos, estas empresas ya tienen más potencia económica que muchos países. Es decir, ya, pues bueno, Brasil vale lo mismo que Apple, Amazon que Corea del Sur, Microsoft que España. Es decir, esto ya estamos hablando de lo que se llama un tecnocapitalismo, un capitalismo digital, un capitalismo de datos. Y bueno, pues al final este tipo de redes sociales se basan principalmente en la economía de atención. Lo que buscan es el mayor tiempo de atención en la red social, de tal manera
que, bueno, pues estés más tiempo conectado. Claro, al buscar esa economía de atención, pues pasa pues que, bueno, que por ejemplo nos lleva a aquellas cuestiones más polarizantes, a aquellas cuestiones más extremas, a aquello que es más viral, y psicológicamente se tiende a ser más viral aquello que nos repele, aquello que odiamos, o aquello de lo que nos sentimos pues más atraídos, pero lo que es el gris, lo que es el raciocinio o lo que es, pues bueno, la moderación, pues bueno, eso no es viral, ¿no? Y hay distintos estudios de que al final, conforme vas buscando en YouTube, te va radicalizando los vídeos que te va sugiriendo, ¿no? Bueno, todo esto se está pretendiendo regular a través de la ley de servicios digitales, a la ley de mercados digitales, también a raíz también de la afectación a menores, porque al final pues ha habido casos también pues de YouTube Kids y cosas así, que buscando vídeos de dibujos animados, pues al final te daba vídeos de dibujos animados donde Peppa Pig tenía una metralleta y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se busca eso, se busca también el eliminar los perfilados, el que tú puedas elegir si te perfilan o no te perfilan, porque es verdad que se planteó a Facebook, parece que a Zuckerberg se le planteó la modificación del algoritmo, pero claro, esa modificación de los algoritmos de recomendación pues reducía el tiempo de atención, y cuando reduces el tiempo de atención reduces la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, no nos engañemos, a veces sí que es verdad que todo el mundo, y yo creo que los propios expertos, los propios tecnólogos, los propios informáticos, se sorprenden ellos mismos de la capacidad de la inteligencia artificial y de lo que va surgiendo, pero también hay muchas cosas que se saben y que lo que pasa que no se hacen porque afectan a la rentabilidad de las empresas, ¿no? Se ha descubierto, por ejemplo, a veces estos discursos que hemos hablado, y esto, bueno, lo ha escrito mi director de tesis, Paco Balaguer, en el libro La Constitución del Algoritmo, a la vez que Twitter suprimía la cuenta de Trump, pues a la vez se recomendaba el contenido del asalto al Capitolio. Es decir, las cuentas que, por ejemplo, eran sobre familias, sobre aficiones, sobre tal, y de repente retuiteaban algo del asalto al Capitolio, conseguían muy rápidamente 10.000, 20.000 seguidores de una manera muy rápida porque el algoritmo las recomendaba, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ocurriendo. O a la vez que Elon Musk dice que la IA va a acabar con la humanidad, pues dice que no quiere someterse a la regulación europea. O, bueno, pues este tipo de cuestiones. O a la vez que se dice que la IA es tan peligrosa, pues grandes tecnológicas están suprimiendo y eliminando y echando a sus equipos de ética, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, de Twitter, ha echado a todo su equipo de ética para crear supuestamente un Twitter seguro, un Twitter fiable y tal, del que no tenemos noticias. Entonces, bueno, a veces hay una dicotomía entre el discurso y lo que luego están aplicando las empresas. Sí, además es curioso porque el formato short, que es el del que estamos hablando, que es el más adictivo, que es el que te recomienda, pues eso, vídeos de gente bailando, gente jugando a juegos tontos. Eso es el mejor de los casos, porque luego te puedes cruzar, pues, que si una pelea, que si un animal sufriendo, etcétera. Es curioso porque luego tiene un sistema de moderación un tanto peculiar, porque a mí, yo lo he sufrido, muchos creadores de contenido lo sufren. A veces es una moderación que, bueno, te quitan un vídeo, a veces también, bueno, es fruto del criterio que tiene esta IA, o también, pues eso, el criterio del público que te ve, que pues no le gusta el vídeo y acaba siendo quitado de la plataforma. Esta censura, además, bueno, hay un caso que curioso, yo no lo he experimentado, de hecho quería poner una imagen pero no me atrevo, porque resulta que es curioso, no sé si esto tú me podrás corregir si me equivoco, se ve que YouTube no permite una imagen muy icónica que ganó el premio Pulitzer, que es la de la icónica imagen de la niña en una que va como semidesnuda sí, correcto, después de la ¿era Vietnam
Nagasaki o Hiroshima? No recuerdo. Bueno, una muy icónica que luego no sé si la pondré un poco pixelada y seguro que la gente sabe qué fotografía es. Parece ser que en YouTube no puedes colgar este tipo de imágenes. Es decir, está claro que YouTube pues atenta contra la libertad de expresión, si esto es verdad. Entonces, ¿aquí estaría incumpliendo algún tipo de ley, aún tratándose de una empresa privada, como es el de la libertad de expresión? Sí, bueno, de esos casos la verdad que ha habido muchos. Pues este caso de la imagen de la niña huyendo de la bomba atómica. Ha habido casos de estatuas famosas o desnudos famosos, o el David de Miguel Ángel y cosas de estas que han sido censurados por Instagram por el tema de la desnudez. Las palabras clave, pues siempre existen ciertas palabras clave que no se pueden decir. La moderación de contenidos online. Se ha censurado, porque a ver, es censura, no nos engañemos. Se ha censurado a Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, pero es que aquí en España se ha censurado a diputados, se ha censurado a periodistas. Podremos discutir su ideología, si son de un partido, si son de otro, pero ojo, uno es un representante público, elegido por los ciudadanos democráticamente y que es miembro del Congreso de los Diputados, y el otro, por ejemplo, es un periodista que ejerce la libertad de prensa, que es una persona que ejerce el control del poder, porque no olvidemos el papel de la libertad de prensa y el papel de la libertad de información como control básico del poder, como un control democrático, como un Estado, pues eso, social, democrático y de derechos, el perro guardián que se dice de la democracia, que es la prensa. Incluso magistrados, con un magistrado supremo que se le censuró y se le censuró ciertas. Pero es lo que tú dices, es que hay grupos de Telegram de ambos lados, porque, y te podría decir los nombres, yo creo que todos los conocemos, que si tú te juntas 50 amigos, pues, y le das a denunciar un contenido, pues te hace saltar el baneo de la cuenta o la suspensión de la cuenta, o te buscan palabras clave, hacen una búsqueda avanzada dentro de tu timeline, te hacen una búsqueda avanzada para hacerte saltar el contenido, ¿no? Y incluso aunque a lo mejor pues no tuvieras esa intencionalidad, hubo el famoso baneo de te mato, porque pues de repente introdujeron esa palabra clave, por así decirlo, en la moderación de contenido, y todos los que habían puesto un tuit que ponía te mato, pues o se les eliminó, o se les suprimió la cuenta, o se les baneó, te pueden hacer el shadow banning, que te relegan la monetización también, o te relegan tu contenido sin que tú lo sepas. Y bueno, esto, me preguntabas el tema de la responsabilidad, ¿no? Bueno, pues fíjate, te voy a poner un ejemplo. Había un caso que es el de Globo, en Italia, que bueno, el algoritmo de Globo penalizaba a los Glovers, a los Delivers, a los repartidores que se cogían horas libres, que tenían cuidado de hijos, que se ponían en huelga, o que, yo qué sé, o que cogían una enfermedad y cogían una baja, porque el algoritmo pues te premia conforme tú haces repartos si estás disponible, y si tú no estás disponible, te castiga, ¿no? Por así decirlo, y te penaliza. Y entonces, en este caso de Deliveroo Italia, perdón, he dicho Globo, creo que era Deliveroo Italia contra en el Tribunal de Bolonia. Bueno, pues el Tribunal de Bolonia dijo, oiga, usted, la ley es la ley y el código no es la ley. Si su código no respeta los derechos laborales, usted tenía el deber de saber cómo funcionaba su código y el deber de respetar esos derechos laborales, y usted responde. No, pues, por ejemplo, ahora se han creado dos leyes para las grandes plataformas, la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales. La ley de servicios digitales viene a ser una ley de consumidores y usuarios de las grandes plataformas. Y esto, por ejemplo, para los que sois creadores de contenido os interesa mucho, porque te van a tener... Igual, es verdad que a ellos sí que se les permite... Había anteriormente la discusión en ¿te puede censurar una plataforma digital que no sea un tribunal? Porque hasta ahora solo te censuraba un tribunal, el denominado secuestro de publicaciones. Pero claro, es imposible que los tribunales de un país o de cualquier país podamos moderar todo el contenido. Con lo cual sí que se les da a las plataformas la posibilidad de moderar contenido, pero con una serie de requisitos. Al final, ¿qué pasa? Que pasábamos de una ley pública, que al final pues era nuestras leyes y nuestra Constitución, donde el poder lo ejercían los tribunales, pasamos a unas plataformas digitales, que son las que ejercen el poder, que son las que ejercen esa tecnocensura
a través de los controles de términos y servicios. El contrato que tú firmas con Facebook que nadie lee o con Instagram, ¿no? Entonces te dice, usted ha violado nuestras políticas de contenido. Bueno, pues ahora lo que ha hecho la Unión Europea es sus políticas de contenido tienen que ser conforme a la ley. Es decir, lo que ha hecho ha sido hacer un nuevo sector regulado. Y es que las plataformas digitales se convierten en un nuevo sector regulado, como por ejemplo el derecho bancario. Hace 30 años lo que tú firmabas, pues estaba firmado. Sí. Pero de hace 15 años acá, oiga, la cláusula suelo, si usted no informa expresamente y si nota, es abusiva. Oiga, usted no puede cobrar estas comisiones si no están justificadas. Y oiga, los gastos de hipoteca van a ser así, así, así. Y oiga, si usted vende productos de riesgo, tiene que poner un semáforo con distintos colores donde, bueno, pues ahora las plataformas digitales pasan a ser un sector regulado donde si usted quiere restringir ese contenido de banearlo, suspenderlo, quitarle la monetización, usted tiene que informar, tiene que justificar, tiene además que dar un apercibimiento previo a la eliminación de la cuenta, tiene que dar también un derecho de recurso, de que usted pueda impugnar esa decisión. Y por supuesto que en último caso, que esa decisión sea supervisada por un humano. Con lo cual se establecen una serie de requisitos, o por ejemplo, pues bueno, si usted es a los desarrolladores hay que ponerles una serie de condiciones, no se les puede poner cláusulas abusivas y cosas de estas, ¿no? Ni se les puede prohibir la competencia, ni puede usted tener un uso abusivo a los datos de los clientes de los desarrolladores, etcétera, etcétera. Porque también estas grandes tecnológicas han llegado a una posición predominante en el mercado. Entonces, bueno, al final son oligopolios. Claro, no, pues está muy bien porque, claro, esta es que esta censura, ¿no?, de la que hablábamos antes, pues vamos, como maniobra o sea, como herramienta de manipulación puede ser brutal. Censuro lo que no me interesa y os recomiendo lo que a mí me interesa, que va un poco en línea claro, esto es muy peligroso, es como lo de las deepfakes, que ahora, claro, tienen una calidad de imagen que, claro, es que ahora esto es muy, muy peligroso, que de eso luego vamos a hablar. Sobre el tema esto perdóname, dime. Claro, el tema es que no sabes lo que te están ocultando. Claro, claro. Cuando tú, ahí principalmente, ellos te hacen la toma de datos, te hacen un profiling, un tracking que se llama, es decir, te hacen el perfilado, te hacen el tracking, que es ese seguimiento, y luego te hacen el microtargeting, es decir, que te ofrecen la información microsegmentada. Pero claro, tú, por ejemplo, coges un periódico y pues dices, vale, internacional no me interesa, deportes me voy porque me gusta el fútbol y vi a España ganar la Eurocopa, y luego pues cultura, pues mira, pues este amigo ha hecho un concierto y tal y cual, ¿no? Pero claro, con estos algoritmos tú no sabes lo que te oculta el algoritmo y tampoco sabes los datos que utilizan para microtargetearte, para darte contenido microsegmentado. Entonces, bueno, ahora esta regulación también lo que dice es, usted tendrá que explicar, que decir qué datos utiliza y, ojo, puedes elegir que te microsegmenten o no, por ejemplo. Es decir, yo quiero saber qué es lo más visto, pero en toda España. No quiero que usted me diga conforme a mis intereses, dígame lo que ve lo más visto en general. Pues eso tendrá que haber el para ti y también la parte general. Sí, que sobre todo lo que comentabas de las prácticas estas abusivas que tenían los bancos con las cláusulas suelo, o lo que hace muy recientemente ocurre con las tarjetas revolving y los intereses estos abusivos. Hay una práctica que yo creo, no creo que tenga ya mucho recorrido, porque es algo pues la verdad es que es escandaloso, que es lo de la publicidad dirigida. Ya no sé la publicidad dirigida, porque bueno, tampoco, si a mí me interesan los coches, pues me interesan los coches y punto. Pero lo de la discriminación de precios, eso me parece muy grave. O sea, que a ti te recomienden un precio porque te perfilan como un tipo de comprador y a mi vecino le pongan otro precio completamente diferente del mismo producto, esto es evidente que no es legal, pero se hace. ¿O hay ahí un vacío que no cabe eso? Vamos, no está regulado y por eso esta práctica es así. No. Eso
vamos, está perfectamente regulado y es prohibido. O sea, eso es una práctica prohibida por considerarla discriminatoria y abusiva. Y eso se podría denunciar y eso, pues bueno, la Unión Europea podría adoptar medidas y tal. Claro, ahora, cuando se establecen las grandes plataformas o lo que se denominan grandes guardianes del mercado, los gatekeepers, bueno, pues se les da no solo que deben de cumplir una información, una documentación, una transparencia, sino que se establece una supervisión por lo que van a ser coordinadores de servicios digitales, por la CNMC, por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y por el Centro de Transparencia Algorítmica, que también va a ayudar, con la posibilidad de inspeccionar los algoritmos de estas grandes plataformas. Al final, lo dijo Google, el gran peligro de la inteligencia artificial no es robots asesinos, son las discriminaciones. Y eso se llama geopricing, se puede llamar geoblocking también, que te bloqueen contenido, que te den distintos precios. Y eso es una práctica abusiva y discriminatoria, con lo cual, bueno, pues habrá que ver. Ya se está hablando de inspecciones a grandes plataformas tecnológicas, veremos a ver las multas al respecto y claro, no se puede discriminar pues por motivos de raza, de etnia, de religión, de salud. Y luego, bueno, estos algoritmos también al final pues te cortan un poco también la posibilidad de soñar en cierta manera, ¿no? Yo esto se lo escuché a Carmen Artigas, que claro, y lo ha dicho también una jugadora de Brasil hace poco, pero sobre otro tema, ¿no? La jugadora de Brasil decía, yo he sido jugadora, pero sin tener referentes femeninos en el fútbol. Sin embargo, ahora, pues las niñas pueden fijarse en mí, que he sido campeona del mundo, que sé del fútbol femenino, etcétera, ¿no? O la exsecretaria de Estado decía, si el algoritmo te corta la publicidad de un Ferrari porque tú no tienes posibilidad de pagarlo, entonces no te enseña esa publicidad, ¿cómo vas a tener la capacidad de soñar con tener un Ferrari cuando no lo puedes ver, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los chavales teníamos los coches en la carpeta y en el tablón y no podíamos pagarlos. Si ahora ni siquiera las redes sociales te lo enseñan, pues... Antes hablabas de la discriminación, abriendo un melón bastante que a mí me sorprendió bastante, que es sobre, además hubo un caso muy famoso pues con unas entidades financieras, siempre los bancos por en medio, yo no sé qué es lo que pasa, que son las discriminaciones por proxy, que era, pues bueno, por lo visto los bancos utilizando un algoritmo usaban códigos postales para, digamos, analizar qué distritos eran más favorables, por decir así, para conceder préstamos. Y supongo que algunos otros indicadores se analizaban. Pero claro, parece ser que se obtenían resultados sesgados, ¿no? Porque algunos de estos códigos postales, pues bueno, podían estar asociados a ciertos grupos sociales de bajos ingresos o minorías étnicas. Digamos que iban buscando un indicador y de rebote, pues claro, involuntariamente estarían, pues eso, negando préstamos a ciertos colectivos sociales, ¿no? Está claro que no hay intencionalidad que nosotros sepamos, pero existe un perjuicio, y eso está claro. ¿Se estaría incumpliendo en este caso el principio de no discriminación o sería, no, mire, yo esto lo he hecho sin querer, estos datos, mire, coincide, ha sido involuntario? ¿Habría aquí alguna responsabilidad? Claro, en la inteligencia artificial las principales cuestiones son los sesgos, las discriminaciones, la caja negra, el tema de que no haya una transparencia, una trazabilidad o una fundamentación. Hablábamos el tema de la fiabilidad, el tema de la propiedad intelectual, pero el tema de los sesgos y discriminaciones es constante desde hace años, ¿no? Hay muchos casos. Te he comentado el tema, por ejemplo, del Deliveroo Italia para trabajadores a través de un algoritmo de reparto de trabajo, pero por ejemplo lo que se denomina policía predictiva. Policía predictiva viene a ser Minority Report. Quien haya visto la película de Tom Cruise, bueno, pues son algoritmos donde, analizando sistemas estadísticos complejos, te predicen la posibilidad de que pueda cometerse un delito en una determinada zona de la ciudad, sobre un determinado tipo de delito, a una determinada hora, con una determinada posibilidad de víctima, o que una persona vuelva a
cometa un delito o vuelva a cometerlo, a reincidir, ¿no? Tanto de policía predictiva o de justicia predictiva. Hay muchos casos, o sea, el caso inglés, británico, el HART que se llamaba, que era para evitar o para prevenir maltrato doméstico, abusos de menores, bueno, pues dejó de usarse, por ejemplo, en 2018 por un riesgo aporafóbico que daba discrepancias de hasta un 56%, porque, claro, el tema de la clasificación por apartados de correos, por códigos postales, pues pasaba, ¿no? Por ejemplo, Predpol, que también era para mapeo de la criminalidad, pues también se consideraba que tenía un sesgo discriminatorio, principalmente siempre han sido discriminatorios en caso de Estados Unidos para afroamericanos y latinos, de incluso hasta 1,5 veces lo que le podía corresponder. Es decir, pues una afroamericana con un hurto en un supermercado le daba un puntaje, un scoring más alto que a lo mejor Aníbal Lecter. Entonces, y luego, claro, se veía, por ejemplo, el mapeo, cuando tú haces eso, también tiendes, si crees que va a haber más riesgo de cometer un delito, mandas más patrullas a esa zona, con lo cual a la vez, como hay más vigilancia, se producen más detenciones y al final hay más retroalimentación, ¿no? Y claro, se veía que, por ejemplo, el consumo de drogas en Nueva York era generalizado en toda la ciudad, en la Gran Manzana, y sin embargo las detenciones se producían en zonas muy concretas, ¿no? Con lo cual, al final, en ese sentido, el proyecto de detección en Países Bajos pues dejó de utilizarse porque era para predecir la comisión de delitos contra el patrimonio, pero el principal factor era que las matrículas fueran de países del este y el Tribunal Supremo holandés lo declaró inconstitucional. En Los Ángeles este tipo de sistemas pues dejaron de utilizarse, por ejemplo, por falta de fiabilidad también, porque, claro, dile tú a un policía norteamericano que lleva patrullando 30 años que el algoritmo le dice, mira, deja de patrullar así y patrulla de esta manera. Mira, pero si es que de los ladrones de la zona es que hasta los conozco. O sea, que es que me hablan hasta con amistad y todo. Entonces, bueno, pues en ese sentido hay muchas cuestiones sobre discriminación. Claro, aquí lo que de verdad nos tiene que preocupar es, se están tomando acciones para prevenir, es decir, medidas de mitigación de riesgos sobre esto, medidas de reducción de riesgos, un compliance, técnicas organizativas, legales. Existe una preocupación sobre ese compliance, existe una preocupación sobre la ética, sobre la mejora continua de los sistemas, sobre una información documentada, sobre una transparencia, sobre una IA ética y de alta calidad, porque a veces, pues si se suprime y se despide a todo el equipo ético, y si lo que se está demandando es que no haya una regulación, y si a día de hoy que ya está publicado el reglamento europeo, muchas empresas ni han publicado una mínima transparencia, ni una documentación, ni están realizando gestiones de códigos de conductas o de buenas prácticas, y están quizás esperando a ver qué pasa en el último momento, o auditorías, hacen auditorías de IAs, hacen revisiones de los sistemas, y sobre todo incluso a nivel público, ¿no? Es decir, los algoritmos públicos, hay muchos algoritmos públicos. Yo digo que el sandbox, ese banco de pruebas, debería ser lo primero para los algoritmos públicos. Que el tema de la regulación también que decía, la innovación, es que la ley de IA a quien más afecta es a sectores regulados y al sector público, más que al sector privado, que además existe otro tipo de tratamientos si son pymes o microempresas, ¿no? Y luego, pues bueno, por otro lado, en este tipo de discriminaciones y en este tipo de compliance, pues ese tipo de medidas y ese tipo de compliance, de revisión del mismo, que se tendrá que auditar. Es decir, ha habido un caso que se llama el Schufa Holding, que es un caso que lleva al TJUE, que era justamente un scoring bancario, y entonces se cuestionó si eso era una decisión automatizada del artículo 22 del RGPD, del Reglamento de Protección de Datos. Se ha dicho que sí por el TJUE, pero lo segundo que se cuestionaba es si quien es puntuado, es decir, si a ti te han perfilado, si tú tienes derecho a saber cómo te han perfilado, qué parámetros, qué consecuencias te supone ese perfilado, y lo que se llama el artículo 22, las reglas, parámetros y consecuencias de la decisión automatizada. Bueno, es verdad que eso se ha quedado un poco en el limbo, pero se cuestiona mucho el acceso al código fuente y al algoritmo.
Hay un caso que me llamó mucho la atención, que era el del Connecticut, a ver si lo digo bien, el Connecticut Fair Housing Center, con mi inglés de Albacete, que utilizaba un software de triaje, creo que se llamaba Corel Logic, que evaluaba antecedentes penales de solicitantes para que, bueno, pues era un poco como el ¿cómo se llama esta? El ASNEF, un estilo ASNEF, ¿no? Pero con gente que tenía antecedentes penales. Y parece ser que, bueno, que una persona que tenía unos antecedentes penales que luego ni siquiera ni fueron porque no cometió el delito, parece ser que está dentro de esa lista y la incapacita para alquilar, bueno, y aún están en juicios y algo así. La verdad es que ese poder que tiene una aplicación para inhabilitarte por completo, para no poder alquilar, para poder tener una vivienda, es lo realmente sobrecogedor, es que no tienes control. Entonces yo te pregunto, todo este rollo que te he contado, yo me doy cuenta de que hay demasiada innovación y muy rápido. Siempre hay alguna aplicación que transgrede alguna norma, que se salta cruza alguna línea moral, y parece que van los legisladores corriendo, legislando, no, esto no se puede hacer, esto tal. Se puede legislar, sino el ritmo, pero sí lo suficientemente rápido, teniendo en cuenta a la velocidad que van todas estas innovaciones y todas estas aplicaciones. ¿O esto es un sueño? Bueno, yo he de decir, Frank, que yo nací en Albacete, o sea que el inglés también es de Albacete. Es verdad que luego me fui a Madrid, mi familia es de Madrid, y luego llevo aquí en Granada desde los 10 años y me considero de Granada, pero en mi DNI pone Albacete y muy orgulloso también de haber nacido por allí. ¿Ves? Esto me pasa somos paisanos y no lo sabíamos. O sea, sí. No, bueno, es el chascarrillo que siempre suelto y digo, ya verás, cualquier día me viene devuelto. Pero bueno. Bueno, pues mira, es que claro, es que los algoritmos tienen consecuencias en derechos y servicios públicos esenciales. Es que si nos vamos al reglamento de IA, ese caso era, claro, una denegación de una vivienda por simplemente haber sido detenido, que no condenado, haber sido detenido en un caso, ¿no? Por un hurto. Pero es que hemos visto en tema laboral, hemos visto en tema penal, de que es que te detengan y te digan, oiga, es que usted tiene la probabilidad, el caso Compass. O, por ejemplo, en España existe el sistema de Riscambi, que te predice la comisión la predicción de volver a cometer un delito. Pues bueno, es que en Estados Unidos pues se cuestionó si un algoritmo tiene que ayudar a un juez, que además se consideraba que la fiabilidad no era superior y que además estaba sesgado porque por ProPublica se hizo una auditoría y que estaba sesgado, pero hay algoritmos ayudando a decidir jueces sobre la libertad o no. El sistema Biogen pues te dice un nivel de riesgo de cometer un nuevo episodio o presunto episodio de violencia de género, y eso el fiscal informa conforme a ese algoritmo y el juez decide conforme a lo que te informa el fiscal y conforme a lo que practicas con las partes, pero también con una influencia que tiene un algoritmo. Es decir, has dicho que era un algoritmo público de viviendas, pero por ejemplo en España hemos tenido el caso Bosco, que es para ayudas de lo que es el cheque de luz, y era un algoritmo que se ha cuestionado por la Fundación Cibio y ha llegado a la Audiencia Nacional, se ha decidido una apelación y se va a recurrir al Tribunal Supremo por el tema del acceso al código fuente de Bosco. Hacienda está utilizando algoritmos y ha sacado ahora una estrategia de inteligencia artificial, la agencia tributaria, y te reconoce que utiliza algoritmos que buscan la transparencia, la ayuda al ciudadano, la ayuda que siempre con supervisión humana. Oiga, sí, pero dígame, ¿cuáles son los algoritmos que usted utiliza? ¿Cuál es una mínima transparencia? Porque aquí luego es muy cuestionable si hay que dar totalmente el algoritmo, pero mira, esto, por ejemplo, a nivel farmacéutico lo solucionan de una manera que ellos te dan el prospecto del medicamento, pero no te dicen la composición química del medicamento, por ejemplo. ¿Vale? Puede ser una solución. Tuviste a Pedro de la Torre por aquí. Pedro aboga también por el tema de los proyectos de ingeniería informática, por ejemplo, la posibilidad de con esos proyectos hacer pues un juego de pruebas. Hay gente que defiende el acceso pleno al código fuente, pero por supuesto que los algoritmos, la seguridad social tiene algoritmos también para tema de inspecciones, temas de ayudas, y ha habido otros casos similares en otros países que se ha declarado inconstitucional. Interior tiene un algoritmo de reconocimiento facial que es AVIS,
que ya está llegando a los juzgados y tribunales. Yo he tenido una causa donde ya se utiliza el reconocimiento facial, no a tiempo real, ojo, sino en diferido, que se llama, pero es un macheo de imágenes. Tienes la imagen del centro del circuito cerrado de televisión, de la cámara o de lo que sea, con la imagen de la red social o la imagen del DNI, se machea, ¿vale? Pero se están utilizando. Y estos algoritmos, pues se ha informado a los ciudadanos, existe una mínima transparencia, existe consentimiento, existe una evaluación de impacto de derechos fundamentales, existe un análisis y gestión de riesgos, existe un registro de estos algoritmos, se ha hecho un compliance, se ha hecho una auditoría. Pues si contestamos a estas preguntas, veremos que queda mucho por hacer. Uh-huh. Oye, pero este algoritmo que utiliza la agencia tributaria utiliza, porque hay un algoritmo, creo que se llamaba Siri, o bueno, en castellano, lo digo en castellano, Siri, o supongo que será Sairai o algo así, que era una agencia gubernamental, no sé si estadounidense, que detectaba el fraude, claro, se centraba en aquellos vecindarios donde pues se pagaba o se defraudaba más o se pagaban, no sé, o eran un poco más morosos y tal. Entonces, pues bueno, se utilizaban este tipo de algoritmos un poco raros. La agencia tributaria utiliza algoritmos así un poco, como has dicho tú, que posibles gente susceptible de ser defraudadora, siguiendo pues eso, personas que a lo mejor algún día faltaron a pagar algún recibo o algo así, ese tipo de estadística utiliza la gente. ¿Eso se sabe? Claro, ese caso es el holandés, y en Países Bajos se declaró inconstitucional por el Tribunal Supremo holandés, y se basaba en eso, en alertas de posibles defraudaciones y de ayudas, y que bueno, pues que no cumplían con todo esto de que exista una regulación que sea clara, que sea de calidad y que sea un sistema de calidad y auditado, ¿no? Entonces, bueno, que yo sepa, la agencia tributaria utiliza inteligencia artificial y a los inspectores les saltan ciertas alertas. Ahora, habría que preguntarles a ellos si cuando les saltan esas alertas saben por qué les saltan. Oye, cuando a usted le salta esa alerta, ¿usted sabe por qué le ha saltado esa alerta? Y puede mirar por qué ha saltado esa alerta y puede trazar por qué ha saltado y comprobar si esa alerta le ha saltado es correcta o no. Porque lo que parece y lo que ha pasado en otros casos es que el inspector comienza la inspección, comienza a iniciar o la sanción o el expediente de fraude o lo que sea, y sin embargo esa alerta puede ser un falso positivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, me preguntabas el tema de la regulación, ¿no? Que a veces me voy por las ramas con otros temas. Pues bueno, la regulación, claro, yo creo que en derecho, si llega tarde porque llega tarde, y si llega medianamente pronto porque perjudica la innovación. Entonces, nadie va a estar contento con la regulación y con el derecho, ¿no? El derecho siempre va a llegar tarde, porque el derecho y la legislación siempre es consecuencia de la realidad social. Uh-huh. Es decir, el legislador nunca va a inventar. Quien va a inventar, pues son los innovadores, las empresas principalmente, los investigadores, los científicos. Es decir, siempre los problemas vienen después es decir, primero está la invención, luego está el problema y luego está la legislación, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Europa en este sentido se ha adelantado en cierta medida. Lo que pasa que luego queda una aplicación del reglamento, queda desarrollar las instituciones de control del reglamento, queda una interpretación por ejemplo, la agencia supervisora de inteligencia artificial, tanto la española como la europea. Es decir, esto, pues bueno, hace 40 años la protección de datos no existía, y a día de hoy la protección de datos, pues hay unas autoridades de control, hay unas multas, hay unas interpretaciones de cada artículo, hay especialistas, hay DPOs especialistas en protección de datos. Bueno, pues yo creo que todo eso vendrá, ¿no? Y es verdad que hay mucho ciberabogado, creo yo, o sea, mucho entre comillas, es decir, el ciberderecho, el derecho digital, el derecho tecnológico es una rama ya del derecho. Uh-huh. Y hay muchas formaciones, y hay despachos, y hay profesionales que se dedican mucho a eso, y muchos DPOs son legales. Pero es verdad que, curiosamente, por ejemplo, para ser DPO, para ser delegado de protección de datos, no hay que ser abogado ni licenciado en Derecho. Es decir, un ingeniero puede ser
delegado de protección de datos. Y sin embargo, creo que hay pocos ingenieros que ejerzan esa rama, por ejemplo. O igual que hay abogados especialistas en tecnología, veo pocos ingenieros especialistas en temas de compliance. No te digo en legal, ¿no? Pero compliance, por así decirlo, y gobernanza, no veo tantos. Hay unos investigadores de la Universidad, a ver si lo digo bien, la Universidad Católica de Lovania, y creo que en asociación o en colaboración con la Universidad de Sheffield y la Universidad de Pensilvania, que parece ser que ha logrado, utilizando un algoritmo de inteligencia artificial, ha logrado anticipar sentencias judiciales del Tribunal Europeo de Derechos con una precisión del casi el 80%, que me parece una barbaridad. ¿Se podría empezar a vislumbrar el principio de una justicia automatizada? Bueno, al final la IA va a afectar a todo, ¿no? Se dice que es la cuarta revolución industrial, Andrew Ng decía que iba a ser como la luz, es decir, va a afectar a justicia también. Y además justicia siempre suele ser, no sé por qué, pero parece, o yo por lo menos, quizás como es mi campo, pero sí que parece que puede ser de los campos donde más posible automatización se pueda producir, ¿no? Al final, si coges una ley, viene a ser como un código. Es decir, si tú matas a alguien, luego eres culpable de un delito de homicidio o asesinato, luego te corresponde una pena tal, luego si tienes buen comportamiento, es decir, puedes hacer una sucesión de consecuencias de acuerdo a la conducta inicial, ¿no? Dentro de lo que cabe, es decir, luego habrá que hacer valoración de la prueba, pero sí que muchos temas procesales, muchos temas procedimentales se puede automatizar mucho. Lo que comentabas es lo que se denomina jurimetría, justicia predictiva, que bueno, yo creo que puede ser útil para dar seguridad jurídica, que tú sepas la probabilidad de éxito de un pleito, que puedas saber la media indemnizatoria, ¿no? Pues este juez otorga una media de indemnización, compararla en temas de accidente de circulación, de reclamaciones bancarias, incluso de desjudicialización. Se habla de los ODRs como sistemas de resolución alternativos online de reclamaciones, donde bueno, pues se te proponga un acuerdo, una mediación voluntaria de manera electrónica, tú la puedas aceptar, te ahorras los costes de un juicio, te ahorras los costes de unos abogados, y bueno, lo cierto es que a día de hoy cada año se incrementa la litigiosidad, con lo cual, bueno, pues tendremos también que ir pensando en eso, ¿no? Es verdad que ese tipo de justicia predictiva debemos de diferenciar la predicción del resultado judicial del perfilado de jueces también. Es decir, porque yo también tengo como juez, aunque sea autoridad o sea funcionario entre comillas público, porque es verdad que nosotros somos poder del Estado, ¿no? Pero aunque sea un servidor del Estado, pues también tengo datos personales, ¿no? Y luego, sobre todo, y volviendo a lo de los perfilados, cuando se te hace un perfilado y se te microsegmenta, al final se te mete dentro de un cajón, se te mete dentro de una categoría, que eso pues puede ser inexacto, puede llevar a una discriminación de la que hablábamos o puede ser injustificado, ¿no? Yo creo que hay mucho campo en el tema de la justicia. Hay un Real Decreto Ley 623 ya reciente que ya te habla de decisiones asistidas, decisiones proactivas y decisiones automatizadas. Entonces, bueno, pues el tema de las decisiones proactivas, que vienen a ser alertas. Seguro que has visto al juez tal, se le pasó el plazo de instrucción y se ha archivado la causa, y de verdad nadie es capaz de hacer una alerta, porque el plazo de instrucción es 1 año, prorrogable otro año. Nadie es capaz de hacer una alerta de que a los 11 meses del inicio del plazo de la instrucción, que salte una alerta donde de manera automatizada se dé traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que se pronuncien sobre la prórroga de instrucción. No digo resolución automatizada de prórroga de instrucción, digo una alerta donde automáticamente una aplicación en el móvil. Pero es que nosotros tenemos sistemas de gestión procesal. Dentro de nuestro sistema de gestión procesal no se puede crear automáticamente que transcurrido 1 año, si el procedimiento sigue abierto, se dé traslado para prórroga de instrucción. Porque eso no lo hace nadie. O sea, pues bueno,
tema de alertas para pues los recursos o la prescripción de los delitos o elementos, bueno, pues por ejemplo, cuando un juzgado de repente está recibiendo muchos asuntos nuevos de una determinada materia. Nosotros somos los primeros que sabemos si la economía va bien o va mal, o la familia va bien o va mal, o la criminalidad aumenta o reduce, porque somos los primeros en recibirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, si ves que cada vez hay más asuntos de un tipo, pues dota de medios, o que salte una alerta, y luego, pues bueno, hay muchos temas de trámite, señalamientos, notificaciones, citaciones, comprobaciones, temas de ejecución, de subastas, de embargos. Por ejemplo, chatbots para que puedan saber el estado del procedimiento. Muchas veces los funcionarios están atendiendo a ciudadanos o a profesionales. Mira, ¿cómo está esto? ¿Cómo va? No sé qué. ¿Qué le queda? ¿Cuándo se ha señalado? Lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso. Ya luego, pues es verdad que llegará el momento a lo mejor de plantearnos unas decisiones automatizadas. Y ojo, digo decisiones automatizadas en justicia. Y no hablo de juez robot, por ejemplo. A mí no me gusta hablar de juez robot. De eso hablaremos, que es muy interesante. Claro, no me gusta hablar de juez robot, lo dejo entonces para luego, y me gusta hablar de decisiones automatizadas. Pero habrá que ver qué decisiones se pueden automatizar, qué parte de las decisiones quizás, porque a lo mejor no es necesario automatizar toda la decisión, sino una parte de la decisión, sobre todo sujeto a supervisión humana, ¿no? Y que sea eficaz y que sea lo que nosotros necesitemos. Es decir, la tecnología siempre ha de ser la herramienta al servicio de que todo funcione mejor. No se trata de innovar por innovar o digitalizar por digitalizar. Se trata de innovar para mejorar y digitalizar para mejorar y obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tema. Me parece, yo la verdad es que afortunadamente pues no entro mucho en la web de, yo qué sé, la Audiencia Provincial, la Ciudad de la Justicia, pero me parece raro que no exista pues en la propia web una aplicación de, oye, ¿cómo va mi caso? O ¿cómo va mi resolución? O ¿cómo va mi trámite? Yo creo que es básico. No sé, me parece alucinante. No creo que sea tan difícil. Y no estamos hablando... No. Sí, dime. Es verdad que se va haciendo, es decir, ya está la carpeta ciudadana, se está haciendo la carpeta justicia, es decir, todo esto va en trámite, ¿no? Pero yo creo que vamos ya con retraso, ¿no? Pero sí que yo creo que hay que ir, y hay muchas iniciativas de digitalización que se están haciendo en tema de nacionalidades, en tema de cancelación de antecedentes penales, se está digitalizando los registros civiles, pero es verdad con distintas fases. Los sistemas de gestión procesal, pues bueno, se intentan mejorar, se intentan digitalizar, pero a veces mi impresión es que falta el verdadero análisis de contexto de qué es lo que se necesita. Primero hay que ver lo que se necesita para luego resolver eso, ¿no? Entonces, porque si vamos de verdad a fondos europeos, a hitos, a ofertas de las tecnológicas, etcétera, pues a veces se puede perder de verdad esa oportunidad de transformación digital, que era lo que hablaba, ¿no? Nosotros hicimos hace poco, yo colaboré en un proyecto de investigación de la Universidad de Newcastle de Australia, no la de Reino Unido. Hicimos una encuesta a jueces a nivel, lo que fue una división española, pero una encuesta de jueces a nivel mundial, ¿no? Y, por ejemplo, en España se quejaban mucho, no de la tecnología en sí, sino de la falta de calidad de la tecnología. Es decir, yo siempre digo que yo tengo problemas con videoconferencias. Hoy, por ejemplo, tenía videoconferencia con prisión y hemos tenido que suspenderla porque tenían un problema, que no sé qué, que tal y cual, o de repente la firma electrónica te falla, o de repente el sistema de gestión, en Andalucía con el sistema de gestión procesal ha habido muchos problemas. Claro, yo me planteo, yo tengo este teléfono que vale 800, 1.000 euros. Y yo hago una videollamada, como estamos haciendo tú y yo, Fran, no falla. Llevamos 1 hora y cuarto. Y en cambio el sistema de justicia, pues a veces falla mucho o no tiene la calidad que debería tener. Pues habrá que repensar un poco eso. Sí, doy fe que falla mucho porque sí que soy usuario de la carpeta de Ciudadana, como decías antes, y falla más de lo deseable. Claro, ya vamos, ni hablar. Te iba a preguntar si alguna vez
sería posible o será posible aplicaciones pues que descongestionen un poco la actividad en los juzgados, ¿no? Como yo que sé, aplicaciones que pudieran resolver pequeños conflictos de dos litigantes, pequeñas cosas, o leer documentos, resumirlos, automatizar ciertas funciones. ¿Eso algún día será posible? Visto el panorama, parece que no. Bueno, se está intentando, hay que decir que se está utilizando herramientas de IA para síntesis documentales, para extracción de datos, para líneas temporales, para pseudonimización. Por ejemplo, nosotros en el Consejo General del Poder Judicial tenemos el Kendog, que mira, hace poco en el INCIBE, cuando estuve en el track de jueces, pues había una magistrada panameña que se encargaba de la informática judicial y le encantó el sistema de pseudonimización que tenemos. Pues nosotros subimos la sentencia y nos la pseudonimiza, porque claro, el tema es que a nivel de justicia es imposible la anonimización total, porque si yo pongo, por ejemplo, una sentencia sobre trabajadores de una empresa, pues hombre, en cierta manera podrías buscar y saber, o si pongo una condena por delito leve en un pueblo de 200 habitantes donde un perro de raza tal ha mordido a no sé quién, pues hombre, en cierta medida puedes buscar y saber. Es decir, nosotros la anonimización total la tenemos muy complicada en justicia, ¿no? Porque existe un contexto. Entonces, como existe ese contexto, pero se están utilizando, como te decía, herramientas de IA, creo que se están haciendo muchas cosas, creo que hay muy buena intención. Se ha creado el Comité Consultivo de Digitalización en Justicia, que yo creo que puede aportar mucho, que puede aportar esa visión integral 360 a los profesionales, porque al final lo que de verdad hace falta es saber la opinión de los profesionales, la opinión de los jueces, de los fiscales, de los abogados, de los funcionarios, de, oye, tú, ¿qué te podría ayudar esto? ¿Qué haces que sea totalmente automatizable? ¿Dónde pierdes tú el tiempo? Que lo podrías dedicar a otra cosa. ¿Qué tareas ves tú que dices, es que en pleno siglo XXI hay ingenieros que dicen, no, es que es mejor ofrecer una solución porque la gente no tiene imaginación? A ver, yo creo que eso hace 30 o 40 años sería factible, pero ahora que dices, es que puedo hacerlo con el móvil y no lo puedo hacer en el juzgado, pues claro, la gente esa imaginación ya no le hace falta porque lo hace en otro tema, ¿no? Uh-huh. Esos temas que te decía, notificaciones, emplazamientos, señalamientos. Pero claro, primero yo soy de la opinión que primero hay que automatizar muchas cosas que son automatizables, porque eso es como crear una carretera, una autovía. Entonces, si tú luego quieres ya meterte en IA generativa para resoluciones judiciales o quieres meterte en decisiones automatizadas a nivel de resoluciones judiciales, yo entiendo que primero tendrás que tener un buen proceso hecho, una buena carretera y meterte con el Ferrari. Porque si te metes con un Ferrari en una carretera de cabras, pues no va a funcionar de nada, ¿no? Ya. Entonces, bueno, y en ese tema también de la IA generativa, pues claro, todos estos problemas que hemos hablado, pues a nivel de justicia necesitan también ciertas posibles soluciones. Es decir, justicia, por ejemplo, no puede firmar un contrato, entiendo yo, esto es mi opinión personal, no vincula a nadie, yo no tengo ningún cargo en el Poder Judicial sobre esto, ni en el Centro de Documentación Judicial, ni nada, esto es mi opinión personal. Pero yo entiendo que no se puede firmar un contrato, por ejemplo, con OpenAI, donde tú te sometas a la legislación californiana por parte del Estado español, ni justicia ni ninguna administración pública. O entiendo que la administración pública no se puede permitir cierto margen de alucinaciones que no dejan de ser defectos de producto. Se llama alucinaciones, pero esos son fallos de producto. Y se llama producto defectuoso legalmente. O entiendo que tienes que cumplir esa minimización de datos y si se ha hecho una posible vulneración de propiedad intelectual, tú no puedes utilizar una herramienta que pueda estar vulnerando la propiedad intelectual. Y luego además pues tendrás que controlar la soberanía de datos y por supuesto al final lo importante a través de los RAF, ¿no? Que es pues, lo último que parece que es utilizar la IA generativa con tu RAF, con tu propia base de datos, de tal manera que te dé respuestas más fiables, más concretas, de mayor calidad. Pues todo un poco eso, ¿no? Porque al final, bueno, cuando se dice la nube no es más que otra cosa que el ordenador de otros. Sí, literalmente, sí. Claro, ya, pues no sé, subiendo a un nivel más, un grado más.
además antes lo has comentado, la película de Minority Report, te digo, automatizar decisiones judiciales, aún más allá, será posible alguna vez modelos predictivos, llegar a modelos predictivos que sean capaces de predecir el crimen? Bueno, al final existir existen, ¿no? Y el tema es, pues, todos esos sesgos, esas discriminaciones, esa fiabilidad que se ha dado. Yo creo, fíjate, que puede que haya segunda generación, por así decirlo, de IA. Quizás ahora estamos en una primera generación donde haya ciertos fallos, donde haya esos problemas, y que quizás en una segunda generación lo que sí habrá que ver es si esa primera generación son las mismas empresas o las mismas herramientas que quizás la segunda, ¿no? Y que aguanten esas posibles demandas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo el tema del abogado robot, el juez robot, el policía robot, pues, bueno, a día de hoy las IAs son de propósito concreto. Es decir, son para automatizaciones sobre una cierta cosa, sobre una materia, de una manera muy específica. Yo siempre digo que no me gusta el juez robot porque yo ahora mismo resuelvo de civil, de familia, resuelvo de algún tema de mercantil dentro de civil, resuelvo de penal y hago instrucción, hablo con mis funcionarios y con la letrada de la Administración de Justicia gestiono y coordino la oficina judicial. Bueno, hablo con la Guardia Civil y llevo investigaciones, es decir, me falta pasar el mocho, ¿no? Me falta pasar la escoba. Una IA, cuando haga todo eso, que entonces le llamen juez robot, mientras tanto, pues serán en su caso decisiones automatizadas, ¿no? Y sobre todo ya si luego nos metemos en tema de empatía, en tema de emociones, en tema de sensaciones, en tema de si queremos de verdad, porque al final se decía, ¿no?, de la justicia, lo importante es que te juzguen tus pares, que te juzguen tus iguales. Al final un juez es juzgar de igual a igual, no es pues bueno, la antigua nobleza con la clase baja y la iglesia que te juzgaba la nobleza, al pueblo o al rey que no se le podía juzgar, ¿no? Sino que es el juzgar de igual a igual. Si cambias ese paradigma donde un robot puede juzgar a una persona, siendo además un producto de la persona, pues bueno, es otro tipo de humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología, pues al final ha de estar al servicio de la justicia, que han de ser esas herramientas a medida, con ese análisis de contexto, siendo en todo caso un sector de alto riesgo, donde todas esas precauciones de compliance y de gobernanza las tenemos que cumplir con los más altos estándares éticos y de calidad, que siempre pues al final se trata de una mejor justicia, involucrar a todos los actores y con un ciclo de mejora continua y siempre con una supervisión humana, ¿no? Yo creo que quizás si no concibiéramos a la IA tan sustituto del ser humano, no le exigiríamos tanto, porque exigimos a la IA que sea perfecta, pero a la IA no hay que exigirle que sea perfecta, porque es lo que decíamos, no hay ningún sistema que sea 100% seguro, sino que de lo que se trata es que sea cada vez más seguro. Si no exigiéramos a la IA que nos sustituya, no le pediríamos la perfección, porque creo que quizás la IA nunca la va a alcanzar. Entonces, bueno, pues ese es quizás uno de los temas. Antes has dicho has mencionado lo del tema del el juez robot, el policía robot. A mí esto me parece porque, bueno, leí no recuerdo ahora el documento, pero leí en Colombia que un juez le preguntó a ChatGPT si el seguro de un niño autista debía cubrir los gastos. Bueno, el hombre se encontró ante un tema un poco peleagudo y no se le ocurrió otra cosa que preguntarle a ChatGPT, pues bueno, que le resolviera un poco la papeleta. Y luego también hay otro caso que un juez de Perú y otro caso de un magistrado en México que afirmaron, lo dijeron de viva voz, que utilizaron ChatGPT para que le ayudara a decidir en segunda instancia, quiero recordar, y luego otro abogado que también redactó algún documento también de ámbito también legal. Esto entiendo que es un acto de total irresponsabilidad o es que no sabían realmente, que pecaron de inocentes. Sí, al final yo creo que es falta de formación. Yo la verdad que, en cierta manera
pues los que hemos hecho ese curso de Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada con el Consejo General del Poder Judicial, bueno, quizás tenemos algo de culpa de que esto no se haya producido en España, que a lo mejor mañana se produce, que no te digo que no, pero hombre, llevamos desde, pues te he dicho, desde antes de la pandemia formando sobre IA, ¿no? Y sobre los peligros, los posibles peligros de IA. Ojo, que tiene muchísimos beneficios, no todo es negativo, eso por supuesto, y eso hay que decirlo, y que puede suponer mejoras de una magnitud en productividad principalmente brutales, ¿no? Pero bueno, yo digo que a veces a mí me parece que es como un Ferrari, como un Lamborghini, que si se lo das a alguien con el carnet recién sacado o sin carnet, es decir, si no sabe utilizarlo, no sabe los riesgos, no sabe cómo realizar un buen prompt, los resultados, no sabe verificar el output del resultado, bueno, pues puede pasar eso, porque al final la IA siempre te va a contestar, no te va a decir a nada que no lo sabe, siempre te va a dar una respuesta, pero tú tienes que verificar que ese resultado, y si encima le metes, pues eso, por ejemplo, la base de datos, ese RAG, para que te pueda comprobar dentro de tu fuente de datos, dentro de tu información, para que esa información pues sea más fiable, sea más exacta, más concreta, pues mejor. Yo, por ejemplo, con lo de la red de expertos de UNESCO en IA y Estado de Derecho, pues ahora hemos sacado, estamos pendientes de sacarlo, hemos realizado unas directrices sobre uso de IA generativa para operadores judiciales. Bueno, pues para que no pase esto, es decir, incluso aunque se haga con todas las garantías que te he comentado de unir tu base de datos, de intentar que sea pues una soberanía sobre el dato, que no te sometas a la legislación californiana, que respete la protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que a poder ser tengas el data center en España para esa soberanía del dato, bueno, pues no metas datos confidenciales, o hay que saber si la IA que tú utilizas, lo utiliza para entrenar el propio sistema o no, bueno, verificar el que puede faltar esa calidad, puede faltar esa, bueno, pues esos principios de exactitud del dato, ese principio de minimización del dato. Luego, bueno, sería cuestionable si yo utilizo una IA generativa, por ejemplo, para resolver sin soporte legal. Debo de pedir, por ejemplo, a los justiciables, a quien llega allí demandando o demandado, ¿no? Le digo, oiga, ¿le importa si yo utilizo una IA para resolver? Pues, ¿qué consentimiento te va a dar? Es decir, pues, señoría, usted haga lo que quiera, sí, a mí con que me dé la razón, pero, es decir, si yo no tengo un cierto soporte legal o utilizo unas herramientas que no son las oficiales, pues al menos, es decir, al ser una IA segura, rastreable, sólida, fiable, ética, jurídicamente vinculante, con un control, con una supervisión humana, esa auditabilidad, trazabilidad. Al final, nosotros, por ejemplo, en derecho, no podemos tener cajas negras. El artículo 122 de la Constitución dice que las sentencias siempre serán motivadas. Yo no puedo decir, esto es así porque sí. Yo tengo que decir, esto es así por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Con lo cual, si a mí me da una IA, una caja negra, con un resultado y yo no sé por qué, a mí no me sirve del todo, porque yo tengo que argumentar. Entonces, bueno, pues esos son los distintos problemas que se están dando en este sentido. Oye, una cosa que a mí me interesa mucho, que es lo de la identificación biométrica, que antes comentábamos que aquí en España, antes se lo estaba mirando, que fueron 400.000 españoles los que han vendido ya su iris a WorldCoin a cambio de dinero. Y luego hay un caso muy famoso, que es el caso de, bueno, que es algo espeluznante, que la empresa Clearview AI, que es una empresa que ha estado contribuyendo a una base de datos policial, indirectamente, bueno, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero bueno, parece ser que esto era accesible para la policía. Y entonces, contaban con 30.000 millones de fotos de Facebook y de otras redes sociales recogidas por esta empresa. Y nada, pues la policía se dedicaba a utilizar este banco para pues buscar delincuentes. Pues eso, una especie de exposición de decenas de millones de personas inocentes incluidos y que nunca habían tenido ni tienen antecedentes penales a disposición pues de la policía. Estos registros indican que la policía estadounidense había accedido en casi 1 millón de veces desde 2017, que me parece una barbaridad.
Te pregunto, ¿tanta interconectividad? O sea, porque ahora básicamente yo entro en cualquier página, le doy un check a que lo he visto, acepto y ya me dejan entrar. Habiendo leyes sobre protección de datos, nos tenemos que dar por vencidos. Esta va a ser la tónica de siempre. Nos tenemos que acostumbrar a que trafiquen libremente e impunemente con nuestros datos. Bueno, a raíz de la primera empezamos, yo creo, acabamos como empezamos, ¿no? Más o menos empezamos con el tema de la ciberseguridad. Sí. Yo creo que en los próximos meses nos vamos a ver los españoles inundados a spam, a phishing, a muchos temas por muchos datos nuestros que ahora están en el mercado negro, y además es que ya se ha visto que ciertos hackeos ya están en el mercado negro y se venden en la Deep Web, y que eso nos va a pasar factura, ¿vale? El tema, por ejemplo, del Clearview, al final, pues bueno, esta empresa es una empresa norteamericana. Y lo has comentado muy bien, ha hecho web scraping de imágenes que se dice que tiene más de 10.000 millones de imágenes faciales de redes sociales, de blogs, de portales de noticias, medios de comunicación, etcétera. Y hubo un periodista español que ejercitó el derecho de acceso y le dieron 22 o 21 fotos, un periodista del País, está la noticia por ahí, y le dieron 22 fotos suyas. Y dices, ¿cómo una empresa norteamericana tiene 22 fotos mías? Bueno, esto pasó que llegó a distintas autoridades de protección de todo el mundo, porque lo que comentabas, lo utilizaron fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y agencias de inteligencia. Y decían, bueno, como no es una empresa nacional mía, yo la puedo utilizar. Bueno, pues no, las agencias de protección de datos, tanto el supervisor italiano, el supervisor canadiense, el supervisor, creo, francés, británico, bueno, pues al final llegaron a la conclusión de, oiga, usted no puede utilizar esto que no está permitido en su país. Si usted no está permitido en su país y usted no tiene una regulación sobre esto, no está legislado, no es conforme a la legislación de protección de datos, usted no puede coger una empresa norteamericana que se lo hace, ¿no? Es como decir, bueno, pues esto como no lo puedo hacer en mi país, cojo una empresa extranjera y que lo haga. Bueno, pues se ha prohibido, y se ha prohibido, por ejemplo, a policías de distintos países utilizarlo, ¿no? Pero yo creo que en este sentido hay que llegar antes, hay que formar más, hay que estar más concienciados. Por ejemplo, has mencionado también el caso WorldCoin. Bueno, pues cuando la Autoridad Española de Protección de Datos, la EPD, instó la cesación en España de las actividades, creo que ya habían recogido 300.000 iris o 400.000 iris. Si es que ya se iban a ir. O sea, es decir, porque si tú miras su actividad, cómo lo han hecho en los últimos, o sea, como lo hacen distintas empresas y cómo lo han hecho en otros países, pues en muchos países lo que han hecho ha sido, y te cuento, recoger el máximo número de iris en el menor tiempo posible. Y cuando empiezan los problemas, se van. Claro, pues ahí quizás la autoridad tiene que llegar antes y hace falta más formación. Es decir, yo me planteo como nativos digitales, porque hablamos de nativos digitales, como nativos digitales con una empresa, con un domicilio social en Islas Caimán, donde no había una transparencia sobre la finalidad del tratamiento y los usos empresariales. Es decir, oiga, ¿para qué está usted recabando mi iris y con qué finalidad lo va a utilizar? Donde no existían delegaciones nacionales ni sedes, parece que solo había una en Alemania, siendo investigado por la Autoridad de Protección de Datos alemana. Donde además te dice, no, usted va a tener un beneficio a corto plazo, es decir, 80, 100 euros o dólares por la cripto propia, que es lo que te ofrecen, por además un tema que unirte no te cuesta dinero, porque tú lo que estás dando a cambio es tu iris. Que es lo que se dice típicamente de que si no te cobran por algo es que el producto eres tú, ¿no? Bueno, pues estás dando tu iris. Se busca conseguir el mayor número de iris en menor número de tiempo, procedimientos de comercialización además totalmente agresivos, porque yo recuerdo ver la captación de esto en un centro comercial de aquí y iban solo a por gente joven, que me sorprendió mucho, porque a por mi iris no fueron.
porque yo voy a morir antes, por así decirlo. Entonces, ¿qué interesa más? ¿El iris de una persona de 18 o del iris de una persona de 60 o de 50? Pues el iris de una persona de 18. Y porque fíjate, porque a veces nuestra generación, Fran, tenemos en cierta medida más concepto de privacidad y de intimidad que las nuevas generaciones. Y sobre todo hay un tema, que es que si yo te doy la clave del teléfono o la clave del email o lo que sea, y yo la pierdo, me la hackean, yo mañana la cambio. Pero el iris es para toda la vida. Es que eso no lo puedes cambiar. Y se lo has dado a una empresa que no sabes lo que va a hacer con ella, con ello. Entonces, bueno, pues yo creo más formación, más educación, más control también y bueno, pues intentar insistir en eso. Desde luego, los jóvenes pues siendo las víctimas, porque entramos en el último bloque, que ya lo adelantaba antes, que era lo de las deepfakes. Los jóvenes, además han habido muchos casos, está el caso de Almendralejo, muy famoso, también hay un par de casos también en Mallorca o Zaragoza, y es que utilizan desnudos, no sé si generados por inteligencia artificial o es una mezcla de cojo una foto real y una imagen real y un vídeo real y las junto mediante inteligencia artificial y claro, pues jóvenes menores de edad pues han sido víctimas de esto. Son vídeos que han circulado por las redes sociales con miles de visitas. Y claro, este tipo de problemas, utilizando la IA generativa, claro, esto genera todo un ecosistema de información falsa, un vídeo falso, sitios web falsos que alojan un vídeo falso y generan toda esta desinformación. Será ahora, y me acuerdo de Pedro de la Torre, que estuvo aquí en el último podcast, que es perito informático. ¿Será ahora cuando los peritos informáticos en este nuevo escenario cobrarán vital importancia para este tipo de delitos? O bueno, también hay casos donde se ha intentado demostrar que una persona estuvo en un sitio para inculparle sobre algo, y resulta que esa persona nunca había estado allí. Es decir, ahora todo esto, la labor de estos peritos va a ser crucial, ¿no? Sí, totalmente. Y lo unimos con la responsabilidad de las empresas también, ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo estuve en un grupo de trabajo analizando este caso, el de Almendralejo, que, ojo, parece el caso de Almendralejo que ya va por 20 y pico víctimas y 20 y pico investigados, pero wow. Es que creo que solo el año pasado, hubo más de 2.500 vídeos fake de porno, con víctimas al respecto. Y bueno, muchas influencers, pues que es claro, cuanto más contenido tengas subido, más posibilidad de víctima puedes ser. O sea que, Fran, si encuentras algún vídeo que sea porno tuyo, pues entra dentro de lo posible. Y claro, aquí el tema es, uno, la tecnología. Es decir, porque decías, ¿es face swapping? Es decir, ¿es el cambio de cara con el cuerpo? Parece... Yo creo que no, creo que sí, es como que te desnuda, o sea, no viene a ser el face swapping, que hay otras aplicaciones donde, por ejemplo, puedes poner tu cara en Spider-Man, en Batman, en Titanic y en no sé qué, que por cierto han sido demandadas por propiedad intelectual. Entonces, sino que esto es una aplicación que, por así decirlo, te coge tu anatomía, entiendo. Sin entrar, porque no soy ingeniero, por supuesto, mis investigaciones no son de ingeniería, pero que te viene a desnudar. Entiendo que no, lo que no sé es si te utiliza tu cuerpo, te utiliza otro cuerpo desnudo, pero como te coge, al parecer, bueno, tu postura, sí, tu silueta, se mantiene tu postura, pues no lo sé muy bien. Pero claro, lo primero es, la IA debe tener un propósito principalmente ético y de beneficencia de hacer el bien. ¿Cuál es la finalidad de desnudar a una persona si tienes su consentimiento? O sea, desnudar a una persona sin su consentimiento. Porque si tú tienes su consentimiento, se desnuda, le haces una foto y punto, ¿no? Pero sin su consentimiento, ¿qué posibilidad hay de que eso sea con un buen propósito? Con lo cual, si es una IA con únicamente un mal propósito, que es decir, no es un cuchillo que puedas cortar el queso y matar a una persona, sino que es como una bomba que está para matar. O sea, la bomba no está para otra cosa que para matar. Bueno, pues lo mismo. Pues ahí también tendrá responsabilidad. En ese caso fue Telegram. Lo que pasa que, claro, pues Telegram está donde está. Pero, claro, la responsabilidad de las plataformas que ha permitido una aplicación de este sentido en su plataforma, ¿no? Y luego, lo que comentas, por supuesto, claro, si es que vamos hacia voces sintéticas,
imágenes sintéticas, los deepfake, además ya de una calidad impresionante. Incluso hay posibilidad de imagen deepfake a tiempo real, es decir, que yo podría a través de una web, igual que ahora estamos hablando con una webcam, sustituir mi cámara, o sea, mi imagen con la voz, o sea, con la imagen de otra persona, de Elon Musk o tal. De momento lo puedes hacer con imagen de famosos, pero cuando luego lo puedas hacer con imagen de otras personas, pues claro, ahí la pericial informática cobrará mucha más importancia de la que tiene, porque cada vez todo esto se ve más y al final la justicia es un reflejo de la sociedad, con lo cual si la sociedad es digital, la justicia va a tener que ser digital y tener los problemas digitales, ¿no? Y se habla, bueno, es que una IA para detectar la IA falsa, el deepfake, ¿no? Pero al final, si nos basamos siempre en la supervisión humana, siempre va a tener que haber una persona que verifique esa IA detectora de deepfake, que a su vez, y que además se haga responsable. Siempre es lo de que se haga responsable y a lo mejor que no utilice una herramienta, sino que utilice 4 y que además intente hacer otra comparativa con fuentes abiertas o que no, lo que sea, un análisis o una investigación y que te explique. Al final siempre es supervisión humana y quién asume la responsabilidad, claro. Pues don Alfonso Peralta Gutiérrez, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Guadix y profesor del máster en Legal Tech y Regulación Energética de la Universidad CEU San Pablo. Ha sido, bueno, interesantísima esta entrevista. Creo que ha sido de las top, porque no todos los días se tiene a un juez especializado en todo esto que tanto nos interesa, que es la inteligencia artificial, la robótica, el futuro, ¿verdad? Yo creo que los estudiantes de informática ahora mismo estarán todos con ojos como platos. La verdad es que ha sido un auténtico placer. No dejamos de recomendar, por supuesto, el libro de Alfonso Peralta, El Derecho y la Inteligencia Artificial, que dejaremos, por supuesto, los enlaces abajo en los comentarios, en la descripción del vídeo, para que podáis consultar. Don Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada. Muchas gracias, a vuestra disposición y nada, encantado y ya está. Y quien quiera pues cursar el máster de DIAE, de Derecho Digital, sea ingeniero o sea jurista, y por supuesto el libro en la editorial de la Universidad de Granada lo podéis hacer. Sí, tú no lo has visto, Alfonso, porque como estamos ahora mismo hablando en una videoconferencia, no lo ves, pero ahora mismo todas estas imágenes del máster y del libro, todo esto se está proyectando ahora y durante la charla. Así que nada, Alfonso, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, espero que vuelvas muy pronto. Encantado, Fran, ha sido un placer. Chao. Y espero que lo sea para los suscriptores. Seguro que sí. Amigos y amigas, un abrazo fuerte. Un placer. Chao.